Puncha y Guayjecuna Panaicuna, buenas tardes. Estamos aquí con el doctor Duberlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial y también un gran hombre de labores y apoyo hacia la justicia intercultural materializada en las rondas campesinas y nativas. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, amigo. Con todo gusto. Voy a tratar de colaborar con usted en el sentido de las preguntas que quisiera desarrollar. Claro. Estimado doctor, nosotros vemos que las rondas campesinas han anunciado su participación en las manifestaciones que se van a dar el día de mañana, el 19 de julio, que nos hace recordar al histórico 19 de julio que tumbó la dictadura de señor Morales Bermúdez. Díganos, por favor, ¿cuál es el principal petitorio o la principal demanda de las rondas campesinas y nativas? Usted que ha trabajado el tema de justicia intercultural, doctor. Bueno, las rondas campesinas están agrupadas ahora en la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, que preside nuestro compañero Santos Saavedra Vázquez. Ellos tienen obviamente una plataforma propia, incluso tienen una agenda legislativa, es decir, proyectos de ley que han presentado al Congreso de la República, entre otras cosas, por ejemplo, para que puedan inscribirse en los registros públicos los niveles superiores de organización de las rondas, porque actualmente, con el reglamento que tiene la SUNAR, solamente se pueden inscribir las rondas de base, pero no se pueden inscribir las rondas zonales, las distritales, las provinciales, ni menos la CUNAR. Y eso obviamente genera una serie de problemas para la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, porque, por ejemplo, no puede firmar convenios y medidas de otra naturaleza. Por otro lado, ellos también tienen un proyecto de ley de amnistía para los ronderos que están perseguidos, porque a pesar de que tenemos el artículo 149 de la Constitución, que reconoce dos jurisdicciones, es decir, dos sistemas de administración de justicia, la justicia ordinaria, representada por el Poder Judicial con jueces profesionales, y la jurisdicción especial de las comunidades campesinas, comunidades nativas y de las rondas campesinas. A pesar de eso, que está en el convenio, en el artículo 149, y además en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT, lamentablemente por la formación totalmente fuera de la realidad que tienen los fiscales, incluso los abogados y obviamente los jueces, es que se sigue persiguiendo a los ronderos bajo la forma de, digamos, de acusarlos de secuestro, por ejemplo, cuando detienen a un delincuente, porque lo están investigando, porque tienen la facultad de jueces, pueden ellos ordenar una detención y someterlo, por ejemplo, a una cadena ronderil. Pero para los jueces y fiscales que no tienen comprensión de lo que se llama el pluralismo jurídico, ellos los siguen persiguiendo. Es decir, tenemos a ronderos que están perseguidos y además tenemos ronderos que están condenados, incluso a 15 años, a 20 años, por ejemplo, los ronderos de Moyobamba, Pánfilo Villalobos, el amigo García, Saúl García, y así hay varios ronderos que están condenados y además perseguidos. ¿Por qué? Porque la justicia ordinaria se niega a reconocer la justicia comunal campesina o rondera. Entonces, ellos tienen esa plataforma, ahí por ejemplo, en un proyecto de ley de amnistía, también ellos están planteando, por ejemplo, el problema de levantar una segunda reforma agraria, que vaya contra la reconcentración de la tierra, que tenemos nuevos gamonales, por ejemplo, el grupo Rodríguez Banda, que es el de Leche Gloria, prácticamente es dueño casi de las mejores tierras del norte del Perú, ellos tienen la mayor cantidad de tierras en lo que es La Libertad, ¿no? En Casa Grande, y además han comprado la mayor cantidad de hectáreas de lo que fue el proyecto de irrigación de Olmos, que está en Lambayeque. Entonces, ellos tienen su propia plataforma, pero para para esta marcha nacional del 19 de julio, los compañeros de la Ronda Campesina, vale decir la CUNAR, han hecho suyas las banderas de todo el pueblo organizado que se reunió el 1 y el 2 de julio acá en Lima, bajo, digamos, la convocatoria de los compañeros del CONUL, de la Asamblea Nacional de los Pueblos, de la CGTP, de la propia CUNAR y todas las organizaciones sociales, tanto del sur como las macroregiones que hay ahora del sur, del norte, para unificar, digamos, una plataforma, y esta plataforma está resumida, entre otros, en los siguientes. Primero, la renuncia de la señora Dina Boluarte, porque es un gobierno, diríamos, ya no legítimo, porque ella no fue elegida presidenta. Además, en todo caso, debió ser un gobierno de transición, como en cierto modo fue el gobierno del señor Valentín Paniagua cuando cayó la dictadura de Fujimori, porque a la señora no se la ha elegido presidenta de la República. Por otro lado, también
es un sentir de la ciudadanía el cierre del Congreso, porque de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el que tiene mayor nivel de rechazo es el Poder Legislativo, va a decir el Congreso de la República. Entonces, no podemos seguir con un poder del Estado que está totalmente deslegitimado ante la sociedad. Otra bandera que no se ha abandonado es la necesidad de cambiar la Constitución neoliberal de 1993, que implementa pues el sistema neoliberal que se traduce fundamentalmente en la política de privatizaciones, donde el Estado queda al margen de toda actividad empresarial, queda relegado a un rol subsidiario, y eso obviamente es un aspecto negativo que no podemos seguir soportando, y por eso es que se levanta la bandera de una convocatoria de una asamblea nacional, ¿no? Para constituyente, para que elabore una nueva constitución que nosotros la definimos como que debería ser una asamblea plurinacional que recoja a las minorías nacionales, a las nacionalidades que están en el sur, en el centro, ahí tenemos las principales, la nación quechua, aymara, la chanca, de Apurímac y sobre todo las nacionalidades que tenemos en la selva, que son más de 40. Entonces ellos deben ser incluidos dentro de un proyecto histórico nacional. Las naciones del Perú que han sido excluidas históricamente desde que se proclamó la independencia del Perú hace más de 200 años. Otra bandera que también estamos planteando es que haya sanción pues efectiva para los responsables de los crímenes que se cometieron a raíz de las protestas que hubieron a partir del 7 de diciembre del año pasado, para decir la explosión que hubo particularmente en el sur, que ha tenido pues cerca de 70 víctimas, además de heridos. Entonces todos ellos tienen que ser juzgados y castigados como corresponde. Y finalmente creo también que el pueblo peruano tiene que ser consciente de que en el Perú hay 10 bases militares norteamericanas, ¿no? Entonces, un país extranjero no puede tener bases militares en un país que se reclama que es soberano, uh-huh. Porque es atenta contra la soberanía nacional, porque así como Estados Unidos tiene 10 bases militares, ¿y por qué, por ejemplo, no podríamos tener 10 bases de Francia, de la China, de Rusia, de otro país? Lo que es un absurdo. Uh-huh. Entonces, está bien que pudieran venir a hacer algún trabajo de colaboración en algún momento, pero qué casualidad que ahora han ingresado más de 1.200 soldados norteamericanos, militares norteamericanos, justo cuando estamos en vísperas del paro de la movilización del 19 de julio, lo que hace ver es pues, que justamente ellos han venido a preparar, a capacitar a la policía y a la Fuerza Armada para reprimir la movilización del día de mañana. Claro, y sumando a ello, doctor, también incluso han venido dos naves japonesas y ha salido en el diario El Peruano, es el colmo. Quisiera que nos explique, por favor, para nuestra audiencia que está en cámaras, hay mucha satanización hacia la izquierda, doctor. En este programa, que es humilde, es proletario, es contestatario, tratamos de decirnos como un medio de izquierda. Quisiera que nos explique, por favor, con su sapiencia, sus conocimientos, ¿por qué no temer a la izquierda? ¿Por qué podemos ser de izquierda? ¿Por qué es bueno ser de izquierda? A ver, la derecha que es antidemocrática, ¿y por qué digo que la derecha es antidemocrática? Que ni siquiera respeta la democracia liberal que ahora tenemos. Es antidemocrática porque solamente respeta el resultado de las elecciones cuando ella gana. Pero cuando pierde, hace todo lo posible para decir que ha habido fraude, así lo hicieron con Castillo, y luego cuando ya eso se cae, juegan al golpe blanco, es decir, a la vacancia, como ya la acaban de dar, la acaban de consumar. Entonces, ¿qué más antidemocrático que eso? Porque, por ejemplo, nosotros somos de izquierda, pero si hubiera ganado la derecha, nosotros hubiéramos aceptado, pues hubiéramos esperado simplemente otra oportunidad. Pero no, la derecha es totalmente antidemocrática, solo respeta los resultados cuando ella es la ganadora, pero cuando no gana, hace todo lo posible por traerse abajo un nuevo gobierno. Ahora, respecto a la izquierda está satanizada porque se la asocia con el terrorismo. Lamentablemente, en la época de lo que se llamaba Sendero Luminoso, como Sendero Luminoso desarrolló una política realmente bastante negativa en el país, entonces como ellos también levantan banderas de izquierda, la derecha no hace diferenciación entre Sendero Luminoso y la izquierda que participa dentro de la legalidad, que está en el movimiento social, que está en el movimiento campesino, y los junta en un solo saco. Entonces, por eso es que es el terruqueo. El famoso terruqueo. Por eso es el terruqueo. ¿Por qué? Porque la derecha alimenta dentro de la población equivocadamente de que la izquierda es sinónimo de terrorismo, lo que es falso. Porque con la misma lógica formal nosotros le devolveríamos la acusación. Porque el Estado también hizo terrorismo en la época de Sendero. Así, había terrorismo senderista y había terrorismo de Estado. Por eso es que, en base a ese terrorismo de Estado, se formó el famoso Grupo Colina, que realizaba ejecuciones extrajudiciales, es decir, aplicaba la pena de muerte, pena que no está
legislada, regulada en el Código Penal peruano. Entonces, ¿pero quién fue el que alimentó ese grupo Colina y esas muertes? Nada menos que el señor Alberto Fujimori y secundado por Vladimiro Montesinos. Y ellos están presos justamente por los crímenes de Barrios Altos y de la Cantuta por practicar el terrorismo de Estado. Entonces nosotros también les dijimos, ustedes también son terroristas, porque defienden a Fujimori y porque defienden a Montesinos. ¿Se da cuenta sí, ese doble discurso? ¿no? De la ley del embudo, ¿no? Exactamente. ¿no? O sea, entonces por eso es que nosotros deslindamos totalmente con todo tipo de terrorismo. La izquierda que participa en la vida democrática del país, que tenemos profesores que damos la cara, que salimos a las movilizaciones, nosotros nada tenemos que tener con el terrorismo. Sin embargo, la derecha pues confunde a la población con esa acusación barata de que ser de izquierda es ser terrorista, y eso lo rechazamos totalmente. Saludo bastante ese deslinde, esa posición doctrinaria y ideológica que usted está mostrando. Unas dos últimas cosas. ¿Usted podría decir que estos grupos de extrema derecha que están operando en Perú, para desgracia de nuestro pueblo, practican el terrorismo también? Mire, también hay un terrorismo, diríamos, de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación que, según la Constitución, los medios de comunicación social deberían ser medios que contribuyen a la educación de la población, ¿cierto? Claro. Pero son medios más bien de contaminación social, porque dígame, ¿qué programas educativos tenemos en la televisión peruana? Toda es televisión basura, ¿entiendes? Entonces, en nada contribuyen. Y esos medios de comunicación, ya sean hablados, escritos, vale decir, televisión, medios de periódicos, ellos justamente lo que hacen es también terrorismo mediático, terrorismo informativo, porque, por ejemplo, el otro día, en Chiclayo ha habido un congreso de las rondas campesinas de Lambayeque, y ahí estaba la señora Verónica Mendoza, y ahí ha estado Santos Savera Vázquez, que es el presidente de la CUNAR, y que ha salido en primera plana en un periódico capitalino. Ahí están juntos los que promueven la violencia, los que están cercanos al terrorismo, porque como hay algunos líderes, digamos, de los movimientos sociales que presuntamente habrían estado vinculados, es un tema que yo no lo conozco muy detenidamente, pero en todo caso no creo que ellos estén levantando banderas ahorita de Sendero Luminoso. Pero la prensa terruquea, sigue terruqueando, y obviamente por esa razón es que, siempre se sataniza a la izquierda, cuando la izquierda realiza un trabajo absolutamente democrático, ¿no? Participa en las elecciones, para las elecciones municipales, para las elecciones regionales, para las elecciones presidenciales. ¿Y por qué vamos a tener que seguir soportando ese ataque de la derecha que, mintiendo, trata de desprestigiar? Obviamente la ultraderecha no solamente está en el Perú, también está en el mundo. Por ejemplo, es un gobierno fascista el que ahorita está en Ucrania, y por eso por eso es que Rusia ha tenido que responder. Por eso es que el enfrentamiento no es entre Rusia con Ucrania, el enfrentamiento es entre Rusia con los Estados Unidos y con la alianza militar que se llama la OTAN, ¿no? El Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, que realmente lo dirige Estados Unidos. Pero también tenemos partidos ultraderechistas, por ejemplo en España, el partido Vox, que ha tenido la sinvergüenza de venir a Lima a tratar de apoyar a los partidos de extrema derecha que hay acá en el Perú, cosa que no hace ningún otro partido, así sea de derecha, pero es una izquierda. También hay derecha, decente, respetable, esas cosas, ¿no? Pero ya la ultraderecha es una derecha fascista, y eso es lo que nosotros tenemos que rechazar. Qué bueno. Doctor, cuéntenos sobre Unidad Popular, sobre las luchas de los ronderos, de Conga, sobre levantar las banderas de Mariátegui, de Alfonso Barrantes Lingán, y sobre todos los hombres memorables como Arguedas y grandes hombres luchadores y mujeres también. Bueno, nosotros consideramos que hay en este momento una suerte de vacío en el seno de las organizaciones populares y de izquierda que necesitan una nueva alternativa. Lamentablemente no es porque nosotros hubiéramos querido, y además no son nuestros enemigos, por ejemplo, Perú Libre, pero la actuación del partido de Perú Libre con el compañero Vladimir Cerrón realmente es bastante cuestionable políticamente hablando, ¿no? Entonces se ha deslegitimado, como una verdadera opción de la izquierda, pese que ganó las elecciones con Pedro Castillo. De igual manera, Juntos por el Perú, ya es una versión bastante disminuida, ¿no? Entonces yo creo que hay la posibilidad de que tengamos una nueva alternativa, ¿no? Unitaria, que no sea sectaria, y eso es Unidad Popular, donde estamos principalmente junto con los compañeros del movimiento rondero. Por eso es que Santos Savera Vázquez,
que es el presidente de la CUNAR, expresidente de la CUNAR como Daniel Hidrogo Benavides, que fue congresista de la República también conmigo en el 85 del año 90, y Delso Hernández y otras personalidades y compañeras mujeres ronderas están en el proyecto político de Unidad Popular. Entonces aquí no hay sectarismo, aquí no es un partido que tenga dueño, no es un partido donde hay patrones, es un partido de tipo horizontal, no vertical, es decir, aquí todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Va a regir el principio de un militante, un voto, y si nosotros logramos la inscripción electoral que estamos tratando de conseguirla, reuniendo las firmas de las fichas de inscripción y además los comités provinciales que se tienen que formar de acuerdo a ley, si nosotros ya gozamos de personería jurídica, alcanzamos la legalidad, si hubiera, por ejemplo, porque nosotros obviamente Comunidad Popular no solamente hemos nacido para participar en las elecciones, básicamente hemos nacido para participar en la lucha del pueblo, por eso que el día de mañana estaremos presentes en el paro y en la movilización nacional de ese 19 de julio. Pero si algunos compañeros que están dentro de una unidad popular tienen pretensiones, por ejemplo, de ser candidatos, tienen todo el derecho de hacerlo, pero esa candidatura no será comprada, ni se venderá la candidatura, será ganada, será producto del trabajo que ese compañero que tiene aspiraciones electorales haga dentro de las masas y esté sobre todo vinculado al movimiento social. Entonces, no descartamos que quieran ser candidatos, pero que esa candidatura tiene que ganarla en el trabajo, no digamos de manera antidemocrática. Y por otro lado tiene que haber elecciones internas, o sea, a veces se le llama elecciones primarias, ¿no? Solo en base a las elecciones internas podrán haber candidaturas, porque en caso contrario volvemos a los viejos métodos de que se ponen candidaturas a dedo, o lo que es peor, a veces se venden las candidaturas, lo que va contra toda norma ética. Hay que vincular la ética con la política y hay que ponerla por delante. Y sobre todo también hay que tener formación política. Por eso es que en Unidad Popular nosotros hemos implementado la escuela de formación política que se llama José María Arguedas. Entonces, esta escuela de formación política es para capacitar a nuestra gente, a nuestros cuadros, digamos, en temas políticos, pero además vamos a capacitarlos en temas de gestión pública, porque si hipotéticamente algún día son regidores, son alcaldes, son gobernadores, tienen que estar preparados, porque si no, y la derecha va a volver a decir, ya ve, la izquierda solo sabe tirar piedras, solo sabe hacer paro, pero no sabe gobernar. No, nosotros tenemos que ya prevenir eso, y por eso es que nosotros estamos ya desarrollando y hemos un ciclo de capacitación escuela que nos ha durado, ¿no? Y entonces esa escuela ya la estamos haciendo, y obviamente nosotros reivindicamos la memoria histórica de quienes son el cimiento de la nación peruana, empezando por Tupac Amaru II, Micaela Bastidas, por el pensador más grande que hemos tenido en el Perú, José Carlos Mariátegui, y también por nuestro cholo universal, que era de izquierda, César Abraham Vallejo Mendoza, y por último, quien es el símbolo de las últimas luchas del Perú de toda la sangre, que es nuestro maestro José María Arguedas. Ellas son las figuras que nos sirven de aliento para construir esta nueva organización que se llama Unidad Popular. Excelente, doctor. Bueno, algunos saludos a nuestras cámaras para los hermanos que están en otras partes del mundo. Tenemos seguidores en México, le informo para que sepan, no soy un medio tradicional que a ocultas, no, todo de forma transparente, doctor. Ya, muy bien. Sí, yo más bien lo felicito porque, mire, como tenemos un monopolio de los medios de contaminación social, que no solamente sea el caso en el Perú, también se da en Argentina, también se da en Ecuador, etcétera, en vivo Brasil. Entonces hay que desarrollar lo que se ha venido a llamar últimamente la prensa alternativa. ¿Y qué significa? Es una prensa que no tiene patrones, que lo llevan adelante amigos, compañeros, periodistas, que, digamos, haciendo un esfuerzo, diríamos a veces hasta heroico, o a veces arriesgando hasta su propia vida, desarrollan una prensa para decir la verdad al pueblo y no las mentiras que dice la prensa concentrada de la derecha. Entonces, mi saludo pues a todos los hermanos de Latinoamérica y del Caribe, porque nosotros tenemos que ir a la construcción de la gran patria continental de América Latina y del Caribe, cumpliendo los sueños de Simón Bolívar. Entonces saludamos a los compañeros del Morena,
el que es el Movimiento de Regeneración Nacional de México, que preside nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador. Saludamos al compañero Rafael Correa, que estamos seguros que en las próximas elecciones van a volver a ganar las elecciones en Ecuador. Saludamos a la compañera Cristina Fernández en Argentina, al compañero Lula en Brasil con el Partido de los Trabajadores, al compañero Evo Morales y al compañero Arce, que actualmente conduce el gobierno en Bolivia, al compañero Boric en Chile, al compañero Gustavo Petro en Colombia, a la compañera Xiomara Castro en Honduras, a los compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, al compañero Maduro en Venezuela. Pese a todos los ataques que se han construido, son gobiernos del pueblo, son gobiernos de la izquierda, y nosotros, y también obviamente a los compañeros del pueblo cubano, ¿no? El gobierno cubano, que el 26, ellos recuerdan lo que le llaman el Día de la Dignidad Nacional, y en Lima también haremos un homenaje, digamos, porque ellos fueron los que primero se levantaron contra el imperialismo norteamericano y son un ejemplo de dignidad, porque pese a tener el bloqueo criminal de Estados Unidos, ha sobrevivido su revolución, y son un ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos no exportan terrorismo como dice la derecha. Claro. Ellos exportan médicos y profesores. Sí, como quisiéramos que el Perú siquiera exportara, digamos, una enfermera, pero el Perú, ¿por qué tiene fama en el mundo? Por exportar droga, cocaína. Eso es lo que exportamos, y es de verdad, eso nos avergüenza. ¿Por qué? Porque no tenemos pues aquí, digamos, gobiernos que hayan logrado resolver los problemas del país, y de paso problemas como, digamos, como el narcotráfico. Nosotros también nos solidarizamos en nuestro medio con la revolución Juche de Corea del Norte y con los hermanos de la izquierda socialista y comunista en España. Tenemos seguidores aquí también. Muy bien. Pero también, doctor, para aclarar, porque es bien surrealista lo que pasa en Perú. Muy pocos hermanos extranjeros comprenden a precisión lo que pasa acá. Una frase como para que los hermanos entiendan cuál es la realidad concreta del Perú y qué se va a disputar mañana en esta jornada de lucha popular. Bueno, yendo a un tema de fondo, nosotros no cuestionamos, no combatimos a las personas. Nosotros no somos, digamos, enemigos políticos del señor Fujimori o del actual alcalde de Lima, porque se llaman tales o se llaman fulanos o menganos. No. Nosotros lo que nosotros estamos en contra es por el modelo y por lo que ellos representan política e ideológicamente. Entonces, por ejemplo, resulta que toda la derecha en el Perú lo que defiende es el modelo neoliberal. El modelo neoliberal tiene su sustento en la privatización de todos los recursos del Estado, que deberían ser estratégicos. Nosotros tenemos privatizado absolutamente todo a partir de la Constitución del 93. Eso es lo que nosotros cuestionamos. ¿Y quién es el único que hace ese cuestionamiento? Obviamente la izquierda. Y obviamente la derecha tiene que defender ese modelo económico y tiene que defender la Constitución del 93 que consagra ese modelo económico. Y nosotros desde la izquierda, desde el campo popular, desde el progresismo, levantamos una nueva alternativa, que es una nueva asamblea, que nosotros le llamamos Asamblea Plurinacional Ecologista y Paritaria. ¿Por qué ecologista? Porque actualmente también la defensa del medio ambiente, de nuestra madre tierra, es una necesidad. Lo que está, digamos, nuestro planeta, nuestra Pachamama, también está amenazada de muerte. La tierra también se enferma, por decirlo así metafóricamente, y también puede morir nuestro planeta. Por eso es que, por ejemplo, en temas de clima, a ver, miren, usted mire ahorita, hay sol. Sí. Nunca antes hemos visto en pleno invierno sol. ¿Por qué? Porque el clima está cambiando, hay el calentamiento global, que es el principal peligro que afronta actualmente la humanidad. Por eso es que si nosotros tenemos una nueva constitución, tenemos que reconocer derechos como al agua, el tema de las cabeceras de cuenca, los páramos, los glaciares, las quebradas, las lagunas, tienen que estar protegidas constitucionalmente. Derechos de los ríos, derechos de los lagos, derechos de la naturaleza, e incluso ahí implementaremos una defensoría de la naturaleza que adicionalmente a la defensoría del pueblo defienda a nuestra madre tierra. Todo eso está dentro de un proyecto nuevo, que es una nueva constitución que no lo vamos a abandonar. Qué bueno. Doctor, usted comentó en San Marcos que como una idea fuerza de que deberían haber jurados populares, como se da en el Common Law, en el mundo anglosajón. Explíquenos para nuestros seguidores. A ver, mire, el sistema de administración de justicia en el Perú, los juicios lo hacen los llamados jueces, digamos, profesionales. ¿Qué son los jueces profesionales? Jueces que en primer lugar son abogados. Uh-huh. Es decir, aquí no hay ningún juez que no sea abogado. Uh-huh. Pero esa es una justicia ordinaria. Cierto que es a través del Poder Judicial. Pero actualmente, ¿qué está pasando no solo en el Perú, sino en Ecuador, lo hemos visto en Brasil, por ejemplo? Hay lo que se llama la lawfare.
O sea, la guerra judicial. ¿Y qué es la guerra judicial? Que el sistema de justicia es utilizado para perseguir a los dirigentes de izquierda, inventarles delitos para condenarlos y apartarlos de la vida política. Eso han hecho con Lula. Acuérdese que usted que Lula estuvo condenado por delitos supuestamente de corrupción, lo que era completamente falso. ¿Y quién lo condenó? Un juez que supuestamente era pues el adalid de la lucha, y al final terminó siendo un agente de la derecha. Ese señor se llamaba Sergio Moro, y con otro fiscal en Brasil, que al final también era un agente de la derecha, y los dos ahorita están en desgracia política, porque ya se ha descubierto todas, digamos, las farsas que ellos usaron para condenar a Lula y sacarlo del escenario electoral para que gane Bolsonaro. Pero después, felizmente, a nivel de la Corte Suprema, con jueces independientes, anularon la condena de Lula, y por eso que Lula ahora nuevamente es presidente de Brasil. Y así lo han condenado a Rafael Correa. Y él no puede regresar ahorita a su país, porque está condenado a pena privativa de la libertad. Entonces, ¿qué pasa? En el Perú hay también ya la Laufar. Por ejemplo, se acaba de condenar a cárcel a los que dirigieron la lucha de Tía María. ¿No? Están condenados. Pero ¿por qué se los está condenando si ellos están defendiendo la vida? Están defendiendo el agua, que digamos, es excluyente con el tema de la minería. Entonces, lo que está pasando es que en el Perú, los jueces profesionales, no voy a decir absolutamente todos, sino una gran mayoría, están subordinados al poder mediático, vale decir, a los medios de comunicación, a la televisión y a los periódicos. Entonces ellos están preocupados en los titulares de los periódicos. Entonces no resuelven en función del caso y en función del derecho y en función de su conciencia, resuelven en función de que nadie los vaya a criticar. Entonces, si condenan, nadie les va a decir nada. Si mandan presos a todo el mundo, nadie les va a decir nada. Pero si absuelven, ya son aliados o cómplices de la corrupción. Entonces, ¿qué hacen? Lo más fácil. ¿Y qué es lo más fácil? Condenar a inocentes. Entonces, ¿eso qué significa? Que gran parte de los jueces del Perú han dejado de ser jueces independientes, han dejado de ser jueces imparciales. Y entonces, ¿qué alternativa podríamos tomar? Yo creo que hay que ir a los juicios por jurado. ¿Qué significa? Implementar jueces ciudadanos. ¿Qué significa jueces ciudadanos? Jueces que no son abogados y que no pasan por un concurso ante la Junta Nacional de la Justicia, sino que por un azar, por un sorteo, salen designados para ver un caso exclusivo y será el único que verán en su vida. Es decir, se forman jueces para un solo caso y nunca más lo vuelven a ver. Entonces, jueces, como no tienen que dar cuenta a nadie más que a su conciencia, yo estoy seguro que van a resolver con más independencia y con más imparcialidad. Interesante entrevista, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Cualquier cosa que necesiten para cubrir sus eventos en Unidad Popular, sus actos culturales o sus conferencias, no duden en comunicarnos para poder cubrir su evento o sus propuestas políticas, porque estamos abiertos a que toda organización popular de corte de izquierda o de corte andinista, ¿no? Nativista, va a ser bienvenida, ¿no? En nuestro medio. Y todas sus discusiones van a ser. Muchas gracias, amigo, por darme la oportunidad de haber explicado algunos planteamientos, y también felicitarlo por el trabajo que usted está haciendo. Muchas gracias por su entrevista. A usted, doctor. Un honor. Ha sido nuestra entrevista con el doctor Duberly Rodríguez. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.